En este tutorial aprenderemos, creando y trabajando con títulos. Los estilos. Ajustar los títulos. Los efectos y cómo usar la textura. Las macros y la interactividad. Plantillas y proyectos son características diseñadas para ahorrarle tiempo, esfuerzo y probablemente dinero. Estas opciones están disponibles para ayudarle a crear presentaciones que pueden ser utilizadas otra vez o administrar compilaciones grandes todo de una vez. Empezaremos con las plantillas, cómo funcionan y cómo se pueden utilizar. Una plantilla es una presentación completa que falta un elemento importante, las imágenes. Una plantilla se compone de capas de marcador, que conservan todas las configuraciones, ajustes aplicados. Solo faltan las imágenes asociadas con las capas. Esto significa que tienes una presentación en la que solo hay que añadir las imágenes. Esa es una de las partes más fáciles de hacer, así que puedes ahorrar un poco de tiempo a través del uso de plantillas. Considera el uso de plantillas en un entorno empresarial. Haces dinero cada vez que creas una presentación. Esto quiere decir, directamente, que su tiempo se traduce en dinero. Cuando se necesita menos tiempo para hacerlas, le da más tiempo para tratar con los clientes. Piense en las plantillas como parte de ese proceso. Digamos que su presentación de media te lleva entre 2 y 4 horas para completarla manualmente. Esto significa que si estás dedicado ese tiempo, puede obtener alrededor de 2 presentaciones realizadas por día. Una plantilla es una presentación completa que solo necesita las imágenes, y si eres algo meticuloso, algunos pequeños ajustes personalizados. Puedes crearla hasta con 15 minutos si usas las plantillas como parte normal de su flujo de trabajo. ¿Por qué no hacer un puñado de plantillas para servir a diferentes propósitos de la demostración? Hazte una plantilla de boda, de graduación, una plantilla de cumpleaños, o cualquier otra cosa que desees utilizar. Sí, vas a invertir algo de tiempo, pero después, puedes volver a utilizar ese producto, sin todo el esfuerzo. Una vez que la plantilla está hecha solo vas a tener que invertir ese tiempo en añadir algunas imágenes, hacer algunos ajustes, y producirlo. ¿Cómo crear una imagen con título? Haga clic derecho en el inicio de su lista de fotos y selecciona Insertar y título imagen en el menú que aparece. O haga clic en el icono Añadir título en Crear o Diseñar en la barra de herramientas. Es una manera de empezar rápidamente si solo estás trabajando con títulos. Al seleccionar esta opción crea una vacía con ninguna imagen, y automáticamente te lleva a los ajustes título para esa nueva. Comience a escribir su título en el campo de texto título, que aparece justo a la derecha de la vista previa. Cuando no hay títulos en una nueva, simplemente escribiendo en el campo de texto creará el nuevo título. Una vez que se añade más de un título, tendrás que utilizar el botón Añadir en la lista de títulos para crear títulos adicionales. Escriba Aprendiendo en el campo título del texto. Su nuevo título aparecerá en la lista de títulos en la parte izquierda de la vista previa. La lista de títulos es muy similar a la lista de capas. Sus títulos se muestran en el orden en que se apilan entre sí. El primer título está por encima del resto, al igual que las capas. Los títulos están siempre en la parte superior de las capas. No importa la posición de las capas, los títulos aparecerán siempre por encima. Piensa en las dos pilas separadas. Los títulos son siempre la pila superior, ordenados como aparecen en la lista. Las capas están por debajo, que aparece en su propio orden. Si desea tener el texto colocado detrás de las capas en una imagen, necesita convertir su título a una capa. En el área Formato, seleccione una fuente de la lista desplegable. Para este ejemplo, vamos a elegir Impact como su opción de la fuente. ProShow puede utilizar fuentes TrueType y OpenType que tengas instalado en su PC. ProShow automáticamente comprueba qué fuentes se han instalado en Windows y cuáles soporta. Si tiene una colección de fuentes que se utilizan para otros programas, estos también estarán disponibles para su uso en ProShow. Seleccione el tipo para el texto de la lista desplegable. Puede dejar su texto tal y como lo ha escrito, o convertir todos los caracteres en su texto a mayúsculas o minúsculas. Haga clic en la lista desplegable tamaño y vamos a elegir 36. ProShow muestra los tamaños de puntos disponibles por defecto para sus fuentes instaladas. Sin embargo, siempre se puede elegir otro tamaño, incluso si no aparece en la lista desplegable. Para utilizar un tamaño personalizado, haga clic en el campo tamaño y escriba el valor deseado. Clic en negrita, cursiva, o ambos,
haciendo clic en el BI para cursiva, que aparecerá en la parte inferior del área formato. Los ajustes de negrita y cursiva se pueden utilizar con cualquier título que se cree para resaltar el mensaje. Funcionan del mismo modo que si los usaras en cualquier otra aplicación. Haga clic en el bloque de color para abrir el selector de color y elija un nuevo color para la fuente del color. Los colores se pueden ajustar a cualquier valor que desee utilizar. Puede incluso utilizar la herramienta cuentagotas para elegir los colores de donde quieras. Esto hace que sea fácil de coordinar el color. En este punto, tiene un título completo. El texto está en su lugar y la apariencia se ha personalizado. Desde aquí vamos a ajustar la alineación del título y darle algunos efectos para completar la primera parte de la introducción. El ajuste de la posición de su título, y la comprensión de cómo se calcula esa posición es muy útil cuando se crean títulos precisos y bien ordenados. En el panel Colocar título, cambia el valor de alineación de tu texto a centrado, que es el segundo de la izquierda. Las opciones de alineación son exactamente como lo que puedes encontrar en cualquier editor de documentos. La alineación por defecto, a la izquierda, es como leerías un libro. El texto centrado a menudo se utiliza para los títulos, y ayuda a centrar varias líneas de texto. Alineado a la derecha es la siguiente opción, que no se utiliza a menudo. Por último, llenar crea un bloque sólido, pero puede resultar en algunos espacios extraños entre las letras y palabras para lograr el efecto. A menudo se ve el texto plenamente justificada en los periódicos y artículos de revistas. La alineación de su título determina dónde ProShow calcula el punto central. El punto central se utiliza para determinar dónde se coloca en el cuadro de la imagen. Izquierdo coloca el punto central en el centro en el carácter del extremo izquierdo. Centrar y llenar coloca el punto central en el centro del título. Derecha coloca el punto central en el borde derecho. Si tu título no está en el centro, puedes poner la posición de 50 por 50. Esto colocará perfectamente en el centro. El punto del que ProShow se utiliza para colocar su título se basa en el valor de alineación que elijas. La posición es similar a la utilizada para las capas, solo se utiliza una cuadrícula ligeramente diferente. La cuadrícula de posición de las capas utiliza valores desde -50, 0 a 50 al mover de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Sin embargo, en los títulos no utiliza números negativos. Es de 0 a 100 de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ahora que ha ajustado la ubicación de título, vamos a cambiar los comportamientos de los títulos. Cada título tiene 3 comportamientos que se pueden configurar. Aparecer determina cómo el título aparecerá primero. Normal define lo que su título hace al reproducir. Desaparecer le dice al título cómo finalizar. Vamos a definir los comportamientos de título para ver cómo estos afectan al texto. Con su título seleccionado en la lista de títulos, haga clic en la pestaña de efectos sobre la vista previa. Bajo la vista previa, encontrarás el texto Opciones de efecto en el área de comportamientos título. El efecto de aparecer se utiliza cuando se inicia la imagen. Por defecto, el título aparecerá al principio. La forma en que aparece está determinada por el efecto que elijas. En el área de comportamientos de título, haga clic en el botón Buscar en Aparecer. Aparecerá la ventana de elegir efectos del título. A la izquierda, verás una lista completa de los efectos disponibles. Selecciona paso derecho de la lista. En la vista previa, verás cómo este comportamiento afecta su texto. Haga clic en Aplicar. El efecto de paso derecha aparecerá en la lista desplegable Aparecer. Una vez que se hace con cada uno de los efectos, rápidamente puedes seleccionarlos de la lista desplegable sin hacer clic en el botón Buscar. Para completar este ejemplo, haga clic en el botón Buscar para el efecto normal. El efecto normal es un efecto que se utiliza mientras se reproduce la imagen. Esto es lo que hará que el título esté después de que ha aparecido utilizando el efecto Aparecer, pero antes de que salga el efecto Desaparecer. Desplácese por la lista de efectos y seleccione Imagen derecha. Haga clic en Aplicar. Imagen derecha debería aparecer ahora en la lista desplegable normal. Ahora vamos a configurar el comportamiento del final de la imagen eligiendo el efecto Desaparecer. Haga clic en el botón Buscar para el efecto Desaparecer. Busque el efecto paso derecha y haga clic en Aplicar. En la parte inferior de la ventana Opciones, haga clic en el icono Reproducir para previsualizar. Debería ver el título en el lado izquierdo,
continúan lentamente hacia la derecha y finalmente desaparece por la parte derecha. Todo esto lo está haciendo los comportamientos del título. Consejos comportamiento títulos. Usando la ventana de elegir comportamiento títulos, puede establecer los 3 comportamientos antes de aplicar los cambios. Simplemente use el menú desplegable que aparece encima de la lista de efectos a través de los comportamientos. También puedes ver cómo los 3 comportamientos se verán mediante la ventana de elegir efectos título. En la parte inferior de la ventana, activa la casilla entrada, salida y normal combinado en previo. Puedes restaurar los comportamientos individualmente haciendo clic derecho en la lista desplegable o el botón buscar para cada tipo. Para restaurar todos los comportamientos a la vez, utilice el icono de restaurar en la parte superior derecha del panel comportamientos del título. Si quieres utilizar un aspecto coherente para sus títulos, puedes encontrar estilos de título. Los estilos de títulos son un poco diferentes de los estilos de la imagen, aunque ambos están diseñados para ayudarle a ahorrar tiempo. Un estilo de título es simplemente un aspecto guardado para un título. Al crear un estilo de título guarda toda la información sobre ese título, tipo de letra y tamaño, color o textura. Esto hace fácil de guardar y aplicar a determinadas opciones del título que se encuentra usando a menudo en sus presentaciones. ¿Cómo obtener acceso a estilos de título? Con su título seleccionado en la lista de títulos, haga clic en la pestaña de ajustes texto situada por encima de la vista previa. A la derecha, localice el panel de formato de título y haga clic en el botón Administrar. La ventana de estilos de título muestra una lista de los estilos de título que se puede aplicar a tu texto. A la izquierda, encontrará una lista de todos los estilos disponibles, incluyendo varios estilos que se han creado con ProShow. También usaremos esta ventana para administrar estilos de título o crear uno propio. Para aplicar un estilo de título. Crear un título en la imagen. En el área de formato de título, elija un estilo de la lista desplegable. Al instante se aplicará el estilo título. O crear un título en la imagen. En el área de formato de título, haga clic en el botón Administrar. Seleccione el estilo deseado y pulse Aceptar. Utilizar estilos de título es una gran manera de ahorrar tiempo y evitar la repetición de la creación de todas las opciones para cada título que se agregan a una nueva imagen. Para crear nuevos estilos de título. Crear un título completo con todas las opciones que desea conservar. Esto es principalmente la fuente, tamaño, color y alineación. Haga clic en el botón Administrar para abrir la ventana de estilos de título. Debajo de la lista de estilos en la izquierda, haga clic en el icono Añadir. En la ventana de Nuevo estilo de título, escriba un nombre para el nuevo estilo y seleccionar los ajustes del estilo que desee asociar con el nuevo estilo de título. Haga clic en Añadir para crear el nuevo estilo de título. Su nuevo estilo aparecerá en la lista. En cualquier momento, puede utilizar ese estilo con un nuevo título, incluso en una nueva presentación, para aplicar rápidamente los mismos ajustes. ¿Cómo actualizar los estilos de título? Crear un título nuevo y arreglar el aspecto del título para reflejar cómo le gustaría el estilo una vez actualizado. Haga clic en el botón Administrar. Seleccione el estilo que desea actualizar en la lista de estilos de título. En el área de estilo de texto seleccionado, haga clic en el botón Modificar estilo. O crear un título nuevo y seleccione el estilo existente que desea actualizar en la lista desplegable. Realizar cambios en ese estilo para adaptarse a tu nueva preferencia. Haga clic en el botón Administrar. Seleccione el estilo que desee actualizar en la lista de estilos. En la ventana de ajustes de estilo, seleccione los ajustes de título actual que desea aplicar al nuevo estilo. Haga clic en Actualizar. Pueden actualizarse rápidamente a algo más actual y útil mediante este método. Si ya no necesita un estilo, simplemente borrar de su lista. Para eliminar un estilo, haga clic en el botón Administrar en el área de formato de título. Seleccione el estilo que desea eliminar en la lista de estilos de título. Haga clic en el icono Borrar, papelera. Los estilos que se añaden, se guardan en la carpeta Datos del programa de ordenador para que no se pierda si actualiza o vuelve a instalar el ProShow. En la pestaña Ajustes Título, hay 2 configuraciones que se pueden utilizar para realzar sus títulos, contorno y sombra. Ambos son buenos para añadir profundidad y resaltar cuando se coloca directamente sobre las capas de imagen.
Como con las capas, puede añadir un contorno o sombra de cualquier color. Para aplicar un contorno o sombra a un título. En la parte inferior del panel colocar título, activar o desactivar las opciones para cada título. Para cada opción, haga clic en los bloques de color y elija un color para el contorno o sombra. Como se vio en el ejemplo anterior, la lista de títulos muestra los títulos que hayas aplicado a la imagen. Desde la lista de títulos, puedes añadir y quitar los títulos, seleccionar el título que se está trabajando y más. Al igual que la lista de capas, hay varios botones en la parte superior. Añadir insertará un nuevo título vacío. Borrar, papelera, borra el título seleccionado. Sus títulos están apilados uno encima del otro y numerados en la lista, al igual que sus capas. Puedes cambiar el orden de los títulos haciendo clic en las flechas hacia arriba o abajo. El icono de herramientas a la derecha de la barra de herramientas abre un menú que ofrece varias opciones para añadir, eliminar, copiar, duplicar, mover y convertir títulos de texto a capas. También puede hacer clic en cualquier título de la lista para acceder a estas opciones. Cada título mostrado en la lista se muestra la fuente que hayas aplicado, con las opciones de negrita y cursiva si los has aplicado. Esto hace que sea más fácil para que coincida con los elementos de la lista con lo que estamos viendo en la vista previa. Los títulos se muestran con la primera línea de texto. Los títulos que contienen múltiples líneas o que son demasiado largos para caber en su totalidad en la lista tendrán puntos suspensivos al final. Una vez más, al igual que al trabajar con capas, en el lado derecho de la lista hay un icono de ojo, se trata de la opción visibilidad. Utilice esta opción para desactivar temporalmente los títulos mientras está trabajando, o para hacer un título que no aparece en una imagen. En la pestaña Configurar título, justo debajo de la vista previa, encontrarás las opciones de configuración. La primera opción es presentación. Cuando se activa, el título seleccionado aparecerá en todas las imágenes de su presentación. A medida que añades nuevas, ProShow añadirá automáticamente el título a la nueva imagen. A menudo vamos a usar un título para cosas como la marca de la empresa, añadiendo una nota de derechos o cualquier pieza de información que siempre quiere tener visible en su programa, independientemente de las imágenes. Si tiene un título pero no quiere que aparezca en una serie de imágenes específicas, como un título en una imagen, por ejemplo, en las opciones de imagen de las imágenes, simplemente desactivar, ocultar o mostrar título en la lista de títulos. La segunda opción determina cómo sus títulos se comportarán durante las transiciones entre imágenes. Vamos a crear un ejemplo rápido para demostrar cómo funciona la opción de la transición. Añadir dos imágenes a su lista de fotos y crear dos imágenes nuevas. Añadir un título a la segunda imagen. Asegúrese de ajustar los tres comportamientos títulos a ninguno. Deje la casilla transición desactivada, y haga clic en aceptar para cerrar opciones de imagen. Ahora reproducir su presentación y ver qué pasa con su título. Al comenzar la segunda, el título aparecerá muy pronto. Antes de que termine, el título desaparecerá con la misma brusquedad. Esto sucede porque el título no está incluido en el efecto de transición. Volver a opciones de imagen para la segunda imagen y activa transición para su título. Haga clic en aceptar para cerrar las opciones. Cuando obtienes una vista previa, esta vez te darás cuenta de que el título ahora lo hará más suave en lugar de bruscamente. Los usuarios avanzados pueden encontrar esto útil al crear sus propios efectos, pero en la mayoría de los casos dejarás esta opción sin activar. Puedes copiar la opción de transición a otros títulos. Colocar título. En la pestaña Ajustes título, te darás cuenta de que tiene un buen número de opciones para ayudar a definir su colocación. Además de la alineación y posición, también hay opciones que afectan a cómo sus títulos se verán cuando se coloca en la imagen. Opacidad controla la forma transparente del título. De forma predeterminada, los títulos son 100% opacos, lo que significa que son sólidos. Puede reducir esto hasta llegar a 0%, moviendo el control deslizante hacia la izquierda. Un título con 0% de opacidad es completamente transparente, por lo que es invisible. Oblicuo. Todos los caracteres puede ir a la izquierda o a la derecha. Se determinan grados, ya que tiene algunos puntos en común con la rotación. El cambio del valor de inclinación hace que se incline hacia la izquierda o la derecha. Los valores pueden ser, desde -360 a 360 grados. Al igual que con la rotación, un valor de negativo se inclina a la izquierda, mientras que el positivo se inclina a la derecha.
Girar comporta de forma idéntica la rotación en la capa. El valor negativo girará todo el título y todos los caracteres a la izquierda. Dando al título un valor positivo girará hacia la derecha. Al igual que con las capas, se puede ajustar la rotación en la vista previa haciendo clic y arrastrando uno de los puntos de anclaje situados en las esquinas de la imagen. Girar carácter. Esto es simplemente la rotación de cada carácter del título. En lugar de girar todo el título, gira cada carácter. Los rangos de los valores y sentidos de giro son por lo demás el mismo que otras opciones de rotación. Espacio entre caracteres le permite ajustar la cantidad de espacio en blanco que aparece entre cada carácter individual. Por defecto, su título se establecerá en 100%. El valor a la izquierda reducirá el espacio entre caracteres, mientras que el ajuste hacia la derecha lo aumentará. Esto puede ser muy útil cuando en la organización de un título para uso artístico. En la publicación, este ajuste se conoce como kerning. Espacio línea hace el mismo trabajo que el espacio entre caracteres, pero espacia líneas enteras de texto, en lugar de los caracteres individuales. Cuando tienes varias líneas de texto, es posible que desees que esas líneas estén más cerca o más lejos entre ellas, similar a añadir doble espacio en un procesador de textos. Al mover el control deslizante hacia la izquierda disminuirá el espacio entre líneas, al moverlo a la derecha lo aumentará. Vamos a crear un ejemplo que demuestra cómo se pueden utilizar estas opciones en los títulos con colocación adicional. Vamos a crear un título en vertical, en lugar de horizontal. En algún momento deseas que un título aparezca en la imagen, pero no quieres un título horizontal estándar. Necesitas utilizar algún espacio en vertical. Cuando esto sucede, siempre puedes crear un título y ajustarlo para leer verticalmente cambiando algunos de los valores de colocación. Para crear un título vertical. Crear una nueva vacía para el título. Poner un nuevo título como título vertical. Cambiar la fuente a Georgia y el tamaño a 16. La alineación a la izquierda y la posición a 0×50. Ahora se ha creado el título base y aparece en el lado izquierdo. Ahora vamos a ajustar el título para que se pueda leer de arriba a abajo, en lugar de izquierda a derecha. Esto va a necesitar una combinación de rotación del título y la rotación de caracteres. Cambie el valor girar a 90 grados. Cambiar girar carácter a -90 grados. Esto ha girado el título a vertical y gira solo los caracteres de nuevo a la izquierda por lo que están de pie. El problema solo es que el espacio entre los caracteres es demasiado pequeño. Afortunadamente, esto se puede ajustar, también. Cambie el valor de espacio entre caracteres alrededor de 200. Alternativamente, puedes ajustar el control deslizante hacia la derecha hasta que los caracteres estén espaciados lo suficientemente bien y se puedan leer. Por último, pon la posición a -20×50, para moverlo más hacia el lado izquierdo de la vista previa. La combinación de valores de rotación junto con la alineación y la posición, son capaces de crear un título vertical. También se pueden poner sus títulos para poderlos leer de abajo hacia arriba, o en diagonal. Igual como trabajan las capas, los efectos de texto darán la misma flexibilidad para controlar cómo se ven y comportan como cada imagen. Las opciones de efectos para títulos permiten añadir movimiento, o hacer ajustes. Estos se pueden utilizar por separado o combinada con los comportamientos del título. Con un título seleccionado en la lista de títulos, haga clic en la pestaña de efectos para acceder a todas sus opciones. Movimiento de títulos y opciones de ajuste. Bajo la vista previa verás el panel Ajustes y Movimiento Título. Estas opciones le permiten controlar cómo sus títulos se mueven alrededor del cuadro de la imagen o cambiar de tamaño y color. Vamos a revisar todos los elementos que se pueden configurar aquí. Tamaño de fuente controla el tamaño de tu texto. Al crear un efecto, pensar en esto como la opción de zoom para una capa. Color le permite ajustar el color. Por ejemplo, puede tener un título que comienza con un texto en rojo, pero cambia el texto a blanco al final de la imagen. Posición le permite cambiar la colocación del título. El valor de la izquierda es el valor de X horizontal. El valor de la derecha es el valor de Y vertical. Puede cambiar la posición de un título al introducir los valores en estos cuadros de texto, o haciendo clic y arrastrando el título en la vista previa. El valor de la curva afecta su posición como su título se mueve alrededor de la imagen. La configuración por defecto es de 50. Por lo general le da la mejor sensación de movimiento natural, orgánico. Girar.
Girar carácter, oblicuo y opacidad funciona igual como lo hacen en colocar título. Utilice estas opciones para girar o poner oblicuidad a sus títulos y controlar su visibilidad durante la reproducción. Al igual que al crear efectos de movimiento con capas, los efectos de movimiento del título también se puede utilizar para controlar el volumen. Al añadir un nuevo efecto de movimiento, simplemente ajusta el control deslizante para aumentar o disminuir el volumen principal. Aplicar efectos a los títulos. Vamos a crear un efecto de ajuste sencillo para ver cómo funcionan los efectos con los títulos y obtener una vista previa para crear efectos. En este ejemplo, vamos a hacer un título simple y que crece de tamaño y cambia de color durante la reproducción. Crear un efecto de ajuste de títulos. En Crear o Diseñar, clic en el icono de Añadir título para crear una nueva imagen de título. Esto abre la ventana Opciones e irá a la pestaña Ajustes título. En el panel de texto, escriba la palabra título. En el área de formato, elija una fuente en negrita que usa letras grandes y gruesas. La fuente Impact funciona muy bien. Poner el color a blanco y elija una fuente que sea grande pero no demasiado grande. Si ha seleccionado Impact como su fuente, pruebe a ajustar el tamaño a 48. En el panel de Colocar título, la alineación al centro. Asegúrese de que su posición es 50 por 50. Esto debería poner su título en el centro. A continuación, haga clic en la pestaña Efectos en la parte superior de la ventana. Enseguida te darás cuenta de que la vista previa de efectos es ligeramente diferente a otras ventanas de vista previa. En medio de la ventana, verás una vista previa grande. Al lado de la vista previa grande, verás una vista previa más pequeña. Ambos de estos previos se usarán para crear el efecto. Cada una de las vistas previas de que ves representa un punto diferente del tiempo dentro de la imagen. En este ejemplo, una vista previa representa cómo se iniciará la posición inicial. La otra representa cómo finalizará, posición final. Al hacer clic en cada vista previa, verás un indicador de texto debajo de la previsualización que te permitirá conocer en qué punto seleccionado te encuentras. En la vista previa, verás una barra azul de selección sobre una línea de tiempo. La línea de tiempo muestra el tiempo total de la imagen con las transiciones. La barra de selección muestra el punto seleccionado dentro de la imagen con su tiempo. Cuando se selecciona una vista previa, los cambios en los valores de movimiento y ajuste de título se aplicará a ese punto del tiempo dentro de la imagen. Para este ejemplo, queremos el título crezca de tamaño y cambie de color al reproducir. Para que eso suceda, tenemos que cambiar la configuración de la posición final de la imagen. Haga clic en la vista previa más pequeña, justo a la derecha de la vista previa más grande. Esto selecciona la posición final y cambia la ventana para que la posición final esté ahora en la vista previa grande y así editarse mejor. Para ver si estás en el sitio correcto, verás el texto de posición final. Con la posición final seleccionada, ve al panel de ajustes y movimiento de títulos y cambiar el tamaño de letra a algo más grande. Si usas Impact como su fuente, probar con 200. Cambiar el color a rojo. En el panel de comportamientos título, asegúrese de que aparecer, normal y desaparecer estén puestos a ninguno, de no ser así clic en restaurar o hacerlo individualmente. En la parte inferior de la ventana de opciones, pulsa el icono de reproducir para ver el efecto. Cuando comienza, su título será blanco y más pequeño. Al reproducirse, el efecto del ajuste gradualmente cambia el color de texto a rojo creciendo de tamaño. El color funciona bien para añadir un poco de toque extra a sus títulos, pero cuando el color no acaba de hacer lo suficiente, trata de añadir un poco de textura. Es una imagen que se utiliza para cambiar la apariencia de algo. En el caso de los títulos, una textura es una imagen que aparece solo en los caracteres. Esto te permite hacer cosas como que pueda estar compuesto por una imagen real, en lugar de un color sólido. Hay dos tipos diferentes de texturas que se pueden añadir en ProShow, una textura de degradado, o una textura de imagen. Cada uno de estos tipos se puede ajustar en apariencia para obtener solo los resultados que desees. Cuando se trabaja con la textura, por lo general es mejor elegir una fuente con caracteres anchos. La fuente Impact es un buen ejemplo. Añadir textura de una imagen a un título. Crear un nuevo título con cualquier texto, tipo de letra y tamaño que prefieras. Haga clic en Textura Título. Seleccione el botón de imagen y haga clic en el icono Buscar para seleccionar la imagen que desea utilizar de su sistema.
Seleccionar el archivo de imagen. Y haga clic en abrir. La imagen aparecerá ahora en su título como una textura. Si prefiere utilizar un degradado como su textura, puede hacer clic en gradiente. Añadir una textura de degradado a un título. Crear un nuevo título con cualquier texto, tipo de letra y tamaño que prefieras. Haga clic en textura en título. Seleccione el botón de gradiente. La textura aparecerá en su título. Una vez que haya añadido una textura a su título, es posible que no aparezca exactamente como te gustaría. Puede determinar cómo quedará la textura en el título modificando tanto el zoom y los valores de escala. Cada uno tiene un impacto diferente sobre cómo aparece la textura. La opción escala tiene el efecto más evidente en la apariencia de su textura. Echemos un vistazo a cómo cada opción cambia la textura. Llenar carácter hace que la textura aparezca dentro de cada carácter. Si utiliza una textura de imagen, verás la misma imagen en cada carácter. Esta opción funciona mejor cuando su textura es más abstracta, creando un patrón regular a través de su título. Llenar título. Cada carácter mostrará una parte diferente de la misma imagen o gradiente. Esta opción es mejor cuando se quiere capturar la textura todo en el título, pero aún desea ver la mayoría de los detalles de la misma. Extender imagen ajustará a las proporciones de su textura para que se ajuste exactamente dentro del cuadro. Cuando se cambian las proporciones de una imagen se puede ver a menudo una distorsión en la imagen de sí misma. Extender título es similar al de llenar pero ajustará a las proporciones de la textura para caber dentro del título. Es mejor utilizar las opciones de extender con texturas que no sufren de distorsión como fondos abstractos. El valor zoom cambia el tamaño de la textura independientemente de la opción de escala que elijas. Puede utilizar el valor de zoom para ajustar el tamaño de la textura para obtener la apariencia que quiera. No hay un valor correcto del zoom para utilizar con cada tipo de escala, es simplemente una cuestión de cambiar el valor para conseguir los resultados que desees hasta que se vea bien. ProShow soporta una amplia gama de macros de texto. Estas macros causarán cierto texto condicional que aparecerá en el título mientras se muestra la imagen. Estas macros abren todo tipo de opciones. Por ejemplo, si va a crear una presentación y quiere mostrar el nombre de cada imagen tal como aparece, en lugar de escribir el nombre de cada imagen, puede usar un título con una macro. Esa macro hará referencia al nombre de la imagen y la mostrará en cada imagen. Hay 4 tipos de opciones de macro en ProShow: símbolo, EXIF, IPK y predefinido. Según el contenido de la imagen, las macros que estarán disponibles, pueden variar de una imagen a otra. Para añadir una macro. Crear un título vacío haciendo clic en el icono añadir en la parte superior de la lista de títulos. En ajustes título, haga clic en el icono de macro ubicado en el área formato. Esto abrirá la ventana insertar macro. En la ventana insertar macro, elegir su tipo de macro de la lista desplegable. Cambiar la macro que desee de la lista. Si solo está añadiendo una macro, haga clic en añadir y cerrar. Si desea añadir más de una macro a una capa de título, seleccione una macro, pulse añadir y repetir tantas veces como se desee. Pulse el botón cerrar cuando haya terminado. Cuando se utilizan varios macros en una capa, tenga en cuenta que es posible que desee modificar el título después y añadir un poco de espacio entre las macros. De vez en cuando es posible que encuentre que necesita insertar un símbolo de texto como derechos de autor o un símbolo de moneda extranjera. En estos casos, la opción símbolo te da la posibilidad de insertar los caracteres rápidamente. Para insertar una macro con símbolo. Abrir la ventana insertar macro. Seleccione símbolo macro de la lista desplegable tipos de macros. Busque el símbolo que está buscando en la columna valor. Seleccione esa macro y haga clic en añadir y cerrar. Se añadirá la macro para ese símbolo y el símbolo aparecerá en su título. Las macros de títulos disponibles que están en la ventana insertar macro le da una gran cantidad de información. En título macro le dice lo que la macro real es para esa función. Por ejemplo, si se utiliza el símbolo de derechos de autor a menudo, puede ser útil saber que simplemente escribiendo ~169 en el texto lo añadirá. El encabezamiento de campo le dice lo que el código ASCII real para ese carácter. El código ASCII se utiliza universalmente en Windows y es un acceso directo para escribir ese carácter. Por ejemplo, si desea escribir un símbolo de derechos en cualquier documento o título,
Mantenga presionada la tecla Alt y pulse 0169 en el teclado numérico. El símbolo aparecerá cuando suelte Alt. Eso te da resultados como este, copyright. Asegúrese de tener BlockNum activado cuando haces esto. Echemos un vistazo a un uso práctico para el uso de una macro, que muestra el nombre de archivo de una imagen. Este tipo de título automatizado requiere una macro predefinida. Estas son macros que se han realizado para llevar a cabo tareas específicas en ProShow. Para insertar una macro predefinida. Abrir la ventana Insertar macro. Seleccione macro predefinida en la lista desplegable tipos de macros. Busque la información que desea mostrar en el encabezado del campo. Seleccione la macro que desea utilizar y haga clic en Añadir y cerrar. Se inserta el macro y se llevará a cabo la acción cuando se reproduzca la presentación. Algunos predefinidas de macros comunes que a menudo se utilizan incluyen el nombre del archivo /f, número de imagen actual /p, y el número total de imágenes /p. Estas macros funcionan muy bien para hacer pruebas. Las macros EXIF permiten mostrar información acerca de sus imágenes directamente a través de los títulos. Los datos EXIF, si no está familiarizado, es la información acerca de sus imágenes que se almacenan en el archivo de imagen. Incluye todo tipo de cosas, como la orientación de la imagen, la anchura y la altura, o el método de compresión utilizado. Para insertar una macro EXIF, abrir la ventana Insertar macro. Seleccione macros EXIF metadata de la lista desplegable tipos de macros. En la columna Campo, localizar la información EXIF que desea visualizar. El valor que se mostrará aparece en la columna de la derecha. Seleccione la macro que desea utilizar y haga clic en Añadir y cerrar. Se inserta el macro y los datos se mostrará cuando se reproduzca la presentación. Hay una diferencia importante entre las macros EXIF y los otros. Las macros EXIF solo aparecen si esos datos EXIF están presentes en la imagen. Una imagen sin datos EXIF no mostrará ninguna macro EXIF. Lo mismo ocurre con las macros IPTC. Las macros EXIF y PTC están disponibles dependiendo de si hay datos EXIF y PTC dentro de la imagen. Muchas macros, incluyen macros EXIF y la mayoría de las macros predefinidas, añaden información sobre una imagen. Cuando su imagen contiene varias capas, estas macros siempre se refieren a la capa 1 en la lista de fotos. Al crear PC ejecutable, CD auto ejecutable o presenter, los títulos no tienen que limitarse a mostrar la información, sino que también puede convertirse en una parte interactiva de su presentación. La interactividad crea vínculos activos de sus títulos. Al igual que los enlaces en una página web, le permiten realizar una acción especial cuando el usuario hace clic en ellos. Se puede hacer clic para ir a varias imágenes de la presentación, enviar un correo electrónico a una dirección que elija, abrir una página web, y más. Cualquier título puede llegar a ser interactivo. Solo tiene que asignar una acción al mismo. ¿Cómo crear títulos interactivos? Abrir las opciones de una imagen a la que desea añadir interactividad a un título. Haga clic en la pestaña Ajuste título. Crear o seleccionar el título que desea utilizar en la lista de títulos. Elija una acción o un destino, para su título. Al igual que un enlace en una página web, una vez que realice un título interactivo, se convertirá en un sitio donde hacer clic. Cuando obtiene una vista previa, se puede ver cómo el título que pulsará tendrá su color resaltado seleccionado. Sin embargo, la acción no estará activo hasta que se cree la presentación. Hay una amplia gama de acciones que se pueden utilizar con sus títulos. Alternar pausa. Al hacer clic en el título hará una pausa. Al hacer clic en el título de nuevo se iniciará. Pausa. Al hacer clic en el título hará una pausa. Necesita una acción de reiniciar pausa o un acceso del teclado para iniciar la reproducción de nuevo. Siguiente imagen. Al hacer clic en el título, va a la siguiente. La presentación terminará si no hay siguiente. Imagen anterior. Al hacer clic en el título irá a la anterior. Ir a la imagen. Al hacer clic en el título irá directamente a la especificada. Debe introducirse un número al que desea ir en el campo destino. Por ejemplo, para ir a la 10 se necesita un valor destino de 10. Siguiente presentación. Al hacer clic en el título irá a la próxima presentación general. Si no dispone de varias presentaciones, terminará. Anterior presentación. Al hacer clic en el título irá a la anterior en el grupo. Si no tiene varias irá de nuevo al inicio.
Ir a presentación, clic en el título, ir a una específica de su grupo. Debe introducirse el número en el campo destino. Los números se muestran en el panel proyecto en el espacio de trabajo de publicar. También se muestran en la pestaña presentaciones al crear la salida. Retornar al menú, al hacer clic en el título se llevará al menú principal. Se reiniciará si no hay menú presente. Salir, haciendo clic terminará la presentación y se cerrará. Abrir URL, clic aquí y actuará como enlace y lo cargará por defecto al navegador web del PC a la URL especificada. Debe introducir una URL completa en el campo destino. Escribir mensaje correo, clic en el título se abre por defecto el cliente de correo electrónico de la PC para dirección utilizando la dirección de correo introducida en el campo destino. Debe introducir una dirección de correo en el campo destino. Ejecutar aplicación. Al hacer clic en el título se lanzará un programa que se especifica en el campo destino. Necesita que ponga una ruta completa del ejecutable en el campo destino. Tenga en cuenta que no todos los programas se pueden instalar en el mismo lugar en diferentes PCs y que las carpetas virtuales no son compatibles. Estas son las carpetas como mis documentos o mis imágenes de Windows. Ejecutar aplicación y salir. Al hacer clic en el título se inicia el programa especificado pero también se detiene la presentación y se cierra la ventana. Alternar pantalla completa. Al hacer clic en el título hará que el programa se visualice en modo pantalla completa. Al hacer clic en el título volverá a tomar de nuevo a su tamaño normal. Activar pantalla completa. Clic en el título hará que se visualice en modo pantalla completa. No se puede cambiar de nuevo a la pantalla normal sin utilizar el acceso de teclado control más enter. Desactivar pantalla completa. Al hacer clic en el título hará que salga de la pantalla completa e irá a la pantalla en tamaño normal. Necesita control más enter o la acción de activar pantalla completa para volver a la pantalla completa. La creación de títulos interactivos es solo una cuestión de decidir lo que su título debería hacer cuando se hace clic en la lista desplegable acción y elegir un destino para la acción si es necesario. Hay una amplia gama de usos para la interactividad. Considere algunos de ellos. Crear una galería interactiva utilizando títulos. Crear una imagen principal que actúa como un hub y muestra diversas áreas que el espectador puede obtener con una mirada más cercana. Incluya títulos que vinculan a las imágenes que les muestran una mirada más cercana. Hacer enlaces al centro de operaciones en cada una de estas. Crear un contacto y página de resumen para el final. Incluya títulos que vinculan a su sitio web o enviar correos electrónicos. Crear controles virtuales para hacer una pausa, cambiar a pantalla completa, y más cosas como su propio estilo gráfico para los títulos. Desactivar los controles en pantalla cuando se utiliza este método para mantener las cosas